les invito a que tomen su lugar. It's so good to see all of you. ¿Cómo está la iglesia en esta mañana? ¿Estamos bien? ¿Bendecidos? Creo que voy a hacer algo que mi papá usualmente hace. Y pues le voy a pedir a los muchachos de las luces si nos prenden la luz un poquitico. Oh, no. Eso es parte del legado. ¿Cierto que sí? Podríamos decir que el legado es lo que uno ha aprendido, ¿verdad? Sea de nuestros padres, de las personas que están dirigiéndonos. Entonces, pues, ese fue el primer ejemplo que quería usar el día de hoy. Y era que nos prendieran la luz. No les voy a pedir las luces blancas porque si no, pues ya quedamos Eso mal. sería demasiado. Que Dios les bendiga en esta mañana. Estamos tan emocionados de estar aquí con ustedes y compartir la palabra de Dios. Yo soy Ariel, esta guapa criatura del Señor, hechura de Dios, es Damián. Amén. Amén. Pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece si ahí donde usted está, cierra sus ojos una vez más y coloca su mano en su corazón y le dice: Señor, háblame. Háblame, Padre. Estamos en este momento, Señor, dispuestos, Señor amado, a hacer, Señor, esa tierra fértil, Señor, donde tú deposites esa palabra, Señor, que tienes para nosotros. Te pedimos en este momento que tomes todo el control, Señor Jesús, y que todo lo que hablemos en este día, Señor amado, sea guiado por tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El día de hoy el título que queremos compartir con ustedes es Con propósito. Y este mes de febrero hemos estado hablando mucho acerca del legado, ¿verdad? Y cuando hablamos acerca del legado estamos hablando en dejar algo duradero, ¿verdad? Algo con propósito. Muchas veces uno puede llegar a pensar, bueno, el legado, y lo puede confundir un poco con una herencia, ¿verdad? Muchas veces uno trabaja fuerte, o nuestros padres han trabajado fuerte, los padres de nuestros padres han trabajado fuerte para dejar una herencia, quizás para dejar bienes, ¿verdad? Pero el día de hoy no estamos hablando de herencia, estamos hablando de un legado. ¿Qué estamos haciendo nosotros para dejar algo sembrado en las personas que están a nuestros alrededores? Sean nuestros hijos, sean nuestros hermanos, sean la generación que está alrededor de nosotros. Todos hemos estado este mes de febrero en sintonía. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de legado, estamos hablando de dejar algo duradero, algo que va más allá de nuestras mismas vidas. ¿Cierto que sí? Y yo pienso que cuando nosotros hablábamos de legado, hablábamos mucho de que esto en realidad quiere decir the compilation, como unir todas nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra vida, y cómo da ejemplo a las personas que están a nuestro alrededor. Porque en realidad el legado se queda, impacta a las personas, quizás después que alguien ya no está con nosotros, quizás cuando alguien se mueve a hacer otra función, impacta a las personas que están alrededor, pero por el ejemplo. El ejemplo es lo que lleva y crea el legado, y el ejemplo con propósito aviva nuestras acciones, cambia la manera que nosotros vivimos, cambia la manera que nosotros actuamos, y entendemos que todos los días es una oportunidad para reflejar a Cristo, para reflejar el propósito de Dios. Pero cuando nosotros no hacemos como esa conexión de ver que, todos mis días, cuando yo decido entender el propósito perfecto divino, yo diría el propósito divino de Dios para nuestras vidas, yo puedo crear en realidad impacto en las vidas de las personas alrededor de mí. Y nosotros queríamos compartir con ustedes algunas verdades bíblicas que el Señor ponía en nuestro corazón acerca de vivir con un ejemplo que en realidad va ligado al propósito, actuar con propósito. Damián, yo quiero que tú compartas lo que el Señor puso en tu corazón. Cuando estábamos preparando esta palabra, el Señor traía a mi corazón y a mi mente un personaje específico cuando estamos hablando de legado. ¿Cuántos han escuchado acerca de la vida de Saulo?
de Saulo. ¿Han escuchado de Saulo? ¿Sí? Miren que Saulo, él tenía ya un legado trazado. Para los que no conocen a Saulo, quizás lo conocen por su affiliate name, su otro nombre, Pablo. ¿Cuántos han escuchado de Pablo? Ahora sí todos, ¿cierto que sí? Entonces, cuando estamos hablando de Pablo, antes de Cristo, Pablo ya tenía un legado que estaba dejando a las personas que lo rodeaban y a las personas que lo conocían. Él estaba dejando el legado como ser básicamente un perseguidor del evangelio, una persona que quería matar a los cristianos, que quería encarcelar a los cristianos, una persona que era dirigida e impulsada por el odio hacia el cristianismo, ¿verdad? Ese era el legado que Pablo estaba dejando, bueno, que Saulo en ese momento estaba dejando, ¿cierto que sí? ¿Todos van conmigo? Sí, podemos decir que eso era lo que, por lo que iba a ser conocido, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 9, nos enseña algo muy importante. Y es que cuando Saulo va dirigido hacia Damasco, va con una meta, va respirando odio, va respirando el tratar de llegar a buscar a todos los discípulos, a todas las personas que estaban siguiendo a Jesús para encarcelarlos. Esa era la misión que tenía Saulo en ese momento. Mas sin embargo llega Jesús como un resplandor, lo tumba de su, digamos, de su caballo, ¿sí? ¿Caballo? Sí, es un caballo. Era un soldado romano, entonces yo pensaría que andaba en uno de los mejores, de los últimos modelos de caballos. Y entonces llega, sí, era un Tesla, ¿no? ¿Un Tesla caballo? Sí. Y lo tumba completamente. Queda ciego. La palabra de Dios dice que cuando él está en ese momento, se para y comienza a escuchar la voz. Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay algo clave en ese momento, porque Saulo dice: Señor, ¿qué necesitas que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Entonces él entra a Damasco y está ahí teniendo un momento, un encuentro con Jesús. ¿Cuántos de ustedes han tenido un encuentro con Jesús? ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos a Jesús? Miren que ese momento marcó la vida de Pablo. Porque ya no se llamaba Pablo, ya no se llamaba Saulo, se llamaba Pablo. Ya su identidad fue cambiada completamente. Él estuvo ciego por unos días hasta que llegó Ananías a orar por él. Algo interesante, cuando uno está leyendo esta palabra, se le presenta Jesús, se le presenta el Señor a Ananías y le dice: mire, quiero que usted vaya a la casa, en la calle derecha, usted busca la casa de esta persona y usted va a colocar sus manos en los ojos de Saulo para que él recobre su vista, ¿cierto? Acuérdense, este era un discípulo del Señor, Ananías. Entonces él dice: venga, pero yo cómo voy a ir allá si este hombre a donde usted me está enviando es un matón. O sea, él viene con una tarea y es de perseguirnos a nosotros, de perjudicarnos a nosotros, de llevarnos a la cárcel. ¿Yo cómo voy a ir allá? Eso es lo que le está diciendo a Ananías, y le dice: no te preocupes por eso. Usted vaya, porque Pablo es un instrumento en mis manos para que lleve el evangelio. Entonces, cuando yo leo esta historia, yo veo: Dios mío, entra Ananías, ora por él, pasan unos días. La palabra dice que Pablo recobró fuerzas. Imagínense, la palabra dice que él estuvo 3 días sin comer y sin tomar, o sea, estuvo en ayuno. Estuvo buscando, estuvo tratando de entender lo que estaba pasando. Entonces él estaba sin fuerzas. Dice que al tercer día comenzó a comer, comenzó a recobrar su fuerza. ¿Y sabe lo que hizo Pablo cuando salió de ese lugar? Lo primero que él hizo fue salir a predicar. Salió a expresar lo que había aprendido. Salió a entregar lo que había recibido. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Algo que yo hago con los jóvenes mucho cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos, es que yo estoy lleno de preguntas, ¿verdad? Yo estoy lleno de preguntas. Entonces yo le voy a preguntar a usted. Usted no tiene que levantar la mano, usted no tiene que mirar al piso, no tiene que mirar arriba. Usted tiene que evaluarse a usted mismo. Todos al principio dijimos que nosotros conocemos a Jesús, ¿cierto que sí? Todos podemos decir que vivimos para Jesús, ¿cierto que sí? Ahora, aquí viene la pregunta:
Y antes de la pregunta, Saulo estuvo 3 días, ¿verdad? Teniendo ese encuentro con Jesús, conociendo a Jesús. Y en el momento que sale de ese lugar, salió a predicar el evangelio. Salió a reflejar el reino de Dios en todo lugar donde él se paraba. ¿Ustedes ven por dónde va la pregunta? Ya la vieron, ¿cierto que sí? Quizás ni la tengo que hacer. Evalúese usted. ¿Cuánto tiempo usted ha conocido al Señor? ¿Cuánto tiempo usted ha vivido para el Señor? Y ahora la pregunta es, ¿qué ha hecho usted para dar a conocer a Jesús? Cuando estamos hablando de dar a conocer a Jesús, estamos expandiendo el legado. ¿Están conmigo? Sí, vamos todos en la misma idea. Ok, entonces cuando estamos hablando de eso, estamos viendo que la vida de Saulo antes de Cristo era una odisea, era algo muy fuerte. Pero al entender la palabra de Dios y al entender el antes de Saulo y el después de Saulo, a mí me llena de esperanza, ¿verdad? Porque conocemos a Pablo como aquel persona que no era agradable delante de Dios, aquel persona que hacía lo incorrecto delante de Dios, mas sin embargo en el momento que tiene el encuentro fue transformado por Dios y comenzó a sembrar esperanza. Yo le voy a hacer otra pregunta a ustedes. ¿Qué estamos sembrando en la generación que está a nuestro alrededor? La pregunta sería de otra manera: ¿cómo usted está viviendo su vida? ¿Estamos viviendo nuestra vida quizás con temores, con rencor, con duda, con angustia, con temor, con aflicción, con doble ánimo? Estamos, nadie levante la mano, por favor, aquí no vamos a levantar la mano, pero usted piense eso un momento, porque de la manera que usted está viviendo su vida, es lo que usted está sembrando en las personas. Si usted tiene ansiedades, si usted tiene temores, si usted tiene aflicciones, si usted tiene dudas y sus hijos o sus hermanos o las personas que están alrededor de ustedes están viendo eso, eso es lo que están recibiendo ellos de ustedes. ¿Usted sabía eso? ¿Usted quiere dejar ese tipo de legado en las personas que están a su alrededor? ¿Cierto que no? Ninguno de nosotros queremos poder dejar lo mejor. Y por eso la palabra de Dios dice en el libro de Gálatas, le voy a pedir que si colocamos el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23, ¿verdad? Entonces, si nosotros quizás hemos estado viviendo ese tipo de cosas en nuestras vidas, lo que le acabo de decir, y hemos estado sembrando eso en las personas que nos rodean, es muy importante tener ese cambio de mentalidad, tener ese cambio que solamente viene de parte de Dios y comenzar a aplicar lo que vemos aquí. Miren, la palabra de Dios dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En el momento de que nosotros cambiamos lo que estamos viviendo por estos frutos, entonces nosotros comenzamos a sembrar esos frutos en nuestros hijos, comenzamos a sembrar esos frutos en las personas que nos rodean. Ya no nos van a ver como que, aquí está, se está quejando por aquello, o está angustiado por esto, o está temiendo por esto. No, aquí está la persona que nos está instruyendo a ser valientes, a tener el gozo del Señor en nuestras vidas. ¿Ustedes saben que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? ¿Cuántos saben que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Quiere decir que nosotros no podemos vivir en temor, no podemos vivir en angustia, no podemos vivir dudando y en temores, porque aquel que venció todo puede vencer lo que quizás estemos viviendo. Amén. ¿Usted puede decir amén por eso? Amén. Vamos bien de tiempo, porque cuando estábamos practicando, Arián me decía: no, toca que le cortes. Mentira, eso es mentira, hermano, es mentira. Entonces, cuando vemos la vida de Pablo, yo veo algo muy importante, y es algo que queremos plantar en la vida de cada uno de ustedes, y era esa urgencia. Diga conmigo: urgencia. Dígale a la persona que tiene a su lado, diga: urgencia. Tenemos que movernos con urgencia. ¿Usted sabe qué es moverse con urgencia? ¿Sí? Hay un dicho que dicen: no dejen de hacer lo que pueden hacer hoy para mañana, o algo así, ¿sí? ¿Sí? No dejes
Es que parece que en todos los países hay diferentes versiones. ¿Cierto que sí? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Miren que cuando yo pensaba en eso, no dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Lo que debes hacer hoy. Es importante que tú comiences a moverte hoy. Es importante que tú comiences a moverte con urgencia. ¿Saben por qué? ¿Usted por qué cree que uno tiene que moverse con urgencia? Porque la vida es corta. Porque nadie, a usted ni a mí, me está garantizando el día de mañana. Quiere decir que lo que dejaste de hacer hoy, quién sabe si lo vas a poder hacer mañana. Y eso fue algo importante que entendió Pablo. Pablo entendió que en el momento que él se convirtió, él tenía que comenzar a entregar todo lo que había aprendido. Ese encuentro que tuvo con Jesús, él tuvo que entregar y comenzar a repartirlo. Hay una palabra en inglés que es poured. Derramar. Vertir, sí. Derramar. Bueno, en inglés es pour, ok, ustedes me entienden. Entonces, él comenzó a derramar la información que había recibido él. Todo lo que él recibió en ese encuentro con Jesús, él comenzó a impartirlo, comenzó a compartirlo con las personas que estaban alrededor de él. ¿Usted cree que él se movió en urgencia? ¿O usted cree que él dijo, ay, bueno, pues yo ya lo acepté, pues vamos a ver cómo me va, vamos a agarrarla suave? No, él dijo, tengo que moverme rápido. Ustedes saben, algo interesante es que cuando él se convierte, toda la gente se da cuenta de lo que está pasando. Y desde el mismo momento que él se convierte ya tenía enemigos. Los judíos y los griegos ya lo querían matar. Lo que dice la palabra de Dios. O sea, ya su vida estaba en peligro. De hecho, la Biblia dice que cuando él salió de ese pueblo, ¿cuántos de aquí recuerdan cómo salió Pablo de ese pueblo? Salió en una canasta. O sea, entró caminando, ¿cierto que sí? Entró como si nada, como Pedro por su casa, o digamos como Pablo por su pueblo, ¿cierto? O sea, entró como si nada, pero en el momento que ya sabían lo que estaba haciendo Pablo, que era compartir lo que había aprendido, dijeron, a este lo tenemos que matar. Entonces los discípulos les tocó sacarlo en una canasta. O sea, solamente pensemos en eso por un momento. Este hombre ya tenía un ataque de muerte, ¿verdad? Entonces él se movió, comenzó a moverse y dijo, yo necesito depositar lo que hay en mí en las otras personas. Y fue cuando comenzó a compartir la palabra, y llega un momento donde adopta ¿a quién? Como su discípulo, ¿a quién adoptó? A Timoteo, ¿cierto que sí? ¿Cuántos han escuchado de Timoteo? Muchos, ¿verdad? Entonces Pablo comenzó ¿a qué? A impartir, a dejar ese legado, a compartir con él, a decirle, mira, esto se hace así, esto se hace así, así, exactamente, para que cuando tú puedas estar más firme, puedas imitar lo que yo estoy haciendo. ¿Qué decía Pablo? Sean imitadores de yo como yo soy de Cristo. Entonces Pablo comienza a depositar y a derramar aún más información en Timoteo, y comienza a decirle, mira Timoteo, esto es lo que toca hacer. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Ahí está, ok. Entonces dice, retén la forma de las sanas palabras que oíste, que de mí oíste, en fe y en amor que es en Cristo Jesús. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Mantén las sanas palabras. Ustedes saben que cuando uno está buscando al Señor, cuando uno está viviendo para el Señor, uno escucha estas palabras, uno escucha este manual de vida, y Dios nos habla a través de este manual, y Dios nos instruye a través de este manual. Pero alrededor de nosotros hay algo contrario. Hay algo que quiere traer confusión, hay algo que quiere detenernos de poder hacer la voluntad de Dios. Quiere traer de detener que nosotros continuemos plantando ese legado. ¿A cuánto les ha pasado eso? Son esas voces, quizás pueden ser hasta nuestras propias familias, pueden ser hasta nuestros propios amigos, que nos ven avanzando, nos ven conquistando,
Pero entonces vienen esas palabras negativas, vienen esas cosas que no son agradables para tratar de detenernos. Pero entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: hey, retén esas buenas palabras que tú has escuchado de mí. Todas las palabras que tú has escuchado de mí, reténlas y comienza a compartirlas de igual manera. Amén. ¿Estamos todavía aquí? Entonces, Pablo era el mentor. ¿Cómo se dice mentor en español? ¿El mentor? ¿Sí? Es que eso suena como forzado. El mentor, ¿sí? El consejero suena un poquito más liviano. El consejero de Timoteo. Y ustedes saben que cuando uno necesita un consejo, cuando uno necesita un mentor, ¿uno a dónde va? ¿Verdad? Uno va a la persona que ha estado quizás con uno ayudándolo, dirigiéndolo. Puede ser su papá, puede ser su mamá, puede ser su tío, puede ser su pastor, puede ser su pastora, puede ser su líder. Y uno va a decirle: estoy pasando por esto. Y entonces ellos, ¿qué hacen? Ellos vienen y por medio de la palabra lo ayudan. Miren que Timoteo estaba pasando quizás por un momento difícil donde el apóstol Pablo le dice: mira, yo te ordeno a que enciendas el fuego que hay en ti. En ti hay un fuego, en ti hay algo especial. No dejes que lo que está pasando ahorita te detenga. No dejes que lo que está pasando ahorita apague la llama que está ardiendo en ti. No lo dejes. Y Dios quiere decirle eso a cada uno de ustedes en esta mañana. Y es que ustedes todos tienen un fuego especial. Ustedes tienen un fuego para conquistar. Ustedes tienen un fuego para poder sembrar. No dejen que lo que está ocurriendo alrededor de ustedes los detenga de cumplir el propósito. Diga conmigo: el propósito. Algo importante que le dice el apóstol Pablo también a Timoteo, y vamos rápido porque yo no sé qué pasa con el tiempo, pero como que se aceleró. Ahí está el legado, hermanos, ahí está el legado. Se aceleró el tiempo, pero yo voy a aterrizar después de quizás unas 3 o 4 veces. Mi papá usualmente son como 5. Entonces pues cuando vemos la vida de Pablo, vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, de igual manera, capítulo 2, versículo 1. Y con esto quiero terminar esta parte donde dice Timoteo, donde dice Pablo, dice: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Usted cree que qué es lo que está haciendo Pablo en este momento? Está encomendando. Pablo está en un momento de su vida donde entiende que sus días se están acortando. Se están acortando. Y entonces le está diciendo a Timoteo: Timoteo, es importante que tú busques personas, que todo lo que has aprendido de mí, tú se lo enseñes a ellos, para que ellos se lo enseñen a otros. Amén. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros en este día. Es que todo lo que nosotros hemos aprendido de Dios, es que nosotros podamos comenzar a sembrarlo en otros. Que nosotros podamos darles ese legado a las personas que nos rodean. ¿Para qué? Para que ellos, de igual manera, todo lo que han escuchado de ustedes. Porque mire, la palabra decía... Vamos a ver dónde estamos. Ok. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar. ¿Cuántos hombres y mujeres fieles hay aquí? Ay, Dios mío. ¿Cuántos hombres y mujeres fieles hay aquí? Yo creo que todos hemos sido llamados a hacer esta labor. Y es el poder recibir esta palabra, ¿verdad? Y sembrarla en las personas que están a nuestro alrededor. Sembrarla en nuestros hijos. Comenzar a sembrar esa esperanza en nuestros hijos. ¿Para qué? Para que el legado que nosotros colocamos en ellos sea extendido. Amén. Y creo que hasta aquí llega mi parte, porque si no, no me invitan. No. Yo pienso que era importante compartir cómo el Señor nos estaba hablando a través de su palabra este mes. Y cuando yo pensaba en la palabra, no había visto la palabra legado, o cómo nuestro ejemplo puede aún cambiar rumbos, que es one of the things you said. Una de las cosas que tú decías era como Saulo tenía un legado, pero su encuentro con Jesús lo cambió.
right? ¿Y cuántos de ustedes han experimentado ese cambio en sus vidas, right? You were headed down a direction, ya ibas por ahí, ¿verdad? Pero de repente Jesús te alcanzó, el propósito te alcanzó y Él creó un nuevo legado en tu vida. Y yo les quiero compartir algunas cositas que el Señor me hablaba fuertemente este mes. Y yo veía en el libro de Segunda de Reyes una mujer que ya ella tenía, ya she was stamped, ¡pum! Y ella tenía un rumbo que había sido decretado para su vida porque ella era viuda. Y dice la palabra de Dios que ella se encontró en una situación muy fuerte porque en esos tiempos ser viuda no era solamente triste, era muy peligroso porque muchas cosas podían pasar a tu vida. Y su esposo antes de morir había sacado una deuda muy grande y en vez de decir, bueno, yo pago la deuda con mi casa, hubiera sido excelente, pero él hizo algo muy común en estos tiempos. Él dijo, yo pago la deuda con mis hijos. Y yo pienso que él tenía buenas intenciones. Esto no era algo raro. Cuando yo lo leí, yo en mi mente dije, yo te hubiera... Oh gosh. Oh my goodness. Yo hubiera pedido milagro de resurrección para volverte... Pero esta mujer sabía que si ella no hacía algo, su vida iba a cambiar de una manera muy, muy inesperada, muy triste. Entonces ella fue a un hombre de Dios que se llamaba Eliseo. Y Eliseo, de hecho, él es un tema de ejemplo con propósito a otro nivel también. Pero ella fue a donde Eliseo y yo veo 4 cosas que yo necesito compartirles hoy, porque la vida de esta mujer nos habla de propósito. Y lo que tú dijiste, it just changed me, cuando estábamos estudiando juntos y tú hablaste del cambio de legado en Saulo, cuando Pablo entendió. Y miren lo que, y pueden leer conmigo, pero les quiero resaltar algunas cosas. Estoy en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. La primera cosa que esta mujer hizo fue que ella entendió que Dios iba a usar lo que sea que ella tuviera. El hombre de Dios le dijo, ok, te voy a ayudar, porque ella fue a él, she needed the help, y él le dijo, ok, ¿qué puedo hacer contigo? Y yo quiero que tú digas conmigo, ¿qué tienes en tu casa? Man, eso me impactó tanto. Porque esta mujer supo en ese instante, fue confrontada por el Señor a través del profeta para decir, wow, en mi casa yo tengo algo que puede cambiar mi historia. Y eso es algo que Dios te está diciendo a ti, me está diciendo a mí. Tú no tienes que tener el gran lujo, tú no tienes que tener ese gran, lo que sea que tú le estás como poniendo ese, yo necesito alcanzar eso para en realidad alcanzar esto. No. Tú necesitas alcanzar el favor de Dios. Eso es lo único. El resto ya está en tu casa, ya está en ti. Lo segundo que yo veo es que ella tuvo una obediencia que no tiene valor. Wow, cómo es de importante obedecer la voz de Dios si tú quieres actuar con un ejemplo que en realidad tiene el propósito divino de Dios. Porque ella no le importó lo y natural, no natural, que era lo que le estaba diciendo este hombre de Dios. Ella solamente actuó. Ella sabía que ella tenía un pequeño frasco de aceite y ella dijo, bueno, voy a obedecer. Lo tercero que yo veo es como Dios la usa a ella. Eso es como va en secuencia, ¿verdad? Ella reconoció que lo que ella tenía, lo que ella era, lo que estaba en ella era suficiente. Número 1. Número 2, ella dijo, ok, yo voy a obedecer. Número 3, Dios le dio el favor. ¿Cuál es la otra palabra que me estabas diciendo? Yo digo favor y tú estabas diciendo gracia. Dios te va a poner gracia y eso va a cambiar rumbo, va a cambiar camino, te va a dar un legado diferente porque la acción da ejemplo y el ejemplo alrededor de ti con propósito crea legado. Y Dios le dio favor a ella cuando ella fue obediente, porque ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que salir de su casa. El profeta le dijo, sal de tu casa, ve a tus vecinos, y no le dijo, diles que te den, dijo que te presten. ¿A cuántos de ustedes les gusta pedir favor? ¿A cuántos de ustedes les gusta prestar algo? A nadie. ¿Por qué? Porque algo prestado se tiene que ¿qué? So powerful.
me habló tanto esto, porque cuando nosotros podemos morir a nuestro ego, morir a mi voluntad y, llegar y decir, hey, yo no tengo suficiente, yo necesito tu ayuda, yo me humillo y te pido, por favor, ayúdame. Tengo que abrir mi corazón. I'm in a bad spot. Me van a quitar a mis hijos. Y si me quitan a mis hijos, nadie va a trabajar por mí. Porque una mujer en esos tiempos no tenía nombre. Entonces Dios le dio el favor a ella. Para lo último que yo veo es para entender que a solas no se puede. Oh, wow. Cuando yo entendí eso, yo le decía a Damián, ¿cuántas veces el Señor ha hecho algo en nuestras vidas que nosotros hemos tenido que ir? Estuvimos con nuestros papás, con el pastor y la pastora Marta. Un año dijimos, yo no sé la conversación, yo solo le dije, ve, habla con tu papá. Yo me imagino que le dijo, papá, necesito estar contigo unos meses. ¡Pum! Todos nuestros coroticos, en Venezuela decimos corotos, llevamos todos nuestros coroticos. Y fuimos y tomamos refugio con el pastor. Yo me acuerdo que Marta todavía estaba viviendo ahí. Y qué difícil es eso. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros entendemos que no es a solas, Dios no solamente obra en nosotros, pero Él obra en las personas alrededor de nosotros. Porque a veces el milagro que Dios quiere hacer no solamente en ti, es en los que están alrededor de ti. Ustedes se pueden imaginar esa gente que les entregaron vasijas a la pobre viuda para que hubiera un milagro. Dios estaba obrando en ellos. O a veces tú necesitas ir y pedir ayuda, no para ti. Quizás suena o parece que es para ti, pero el propósito de tu ejemplo es para ellos. Es para que, wow, I just got that, but we were praying about it, right? Pero es el propósito para que Dios abra los ojos, quite las escamas en las vidas de las personas alrededor de ti. And that was so powerful to me. Y no pudiéramos hablar acerca de ejemplo sin propósito, sin hablar del más grande propósito. Pero antes de eso, quiero que les expliques a la iglesia acerca de los hijos de la viuda. Oh, my word. Oh, my, I forgot about that. Cuando me estaba hablando, yo decía, wow, sí, la verdad. Oh, I forgot about that. Claro, Praise the Lord. Lo último, y era, se me fue, pero es so good. Cuando estábamos orando, y yo le estaba compartiendo, estábamos orando y le compartía la palabra a Damián. Yo le dije una parte que me impacta a mí mucho de esto, es que el profeta le dice a ella, cuando tú tengas las vasijas, yo creo que lo tengo por aquí, es el versículo 4. Cuando tengas las vasijas, entra, yo quiero que digas conmigo, cierra la puerta. Entra, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y vierte el aceite en todas esas vasijas. Y cuando esté llena, ponla aparte. Miren cómo el Señor me hablaba y se lo compartí al Señor, a Damián, porque ha sido ejemplo en nuestras vidas. Van a haber tiempos en tu vida como esposa, como mamá, como esposo, como padre, donde tú vas a necesitar entrar en tu habitación, en lo íntimo, y pedirle al Señor milagros. Porque you're going to be in a bad spot. Vas a estar en tiempos difíciles. Pero hay otros tiempos cuando es necesario que tú cierres la puerta y tomes tu familia y les muestres a ellos cómo se conquista el milagro de Dios. ¿Por qué? Porque hay momentos cuando los que están alrededor de ti solo dicen, de ahí fluye leche y miel, de ahí fluye bendición, pero no saben que hay un precio muy grande que se tiene que pagar. Hay momentos, Damián y yo hemos enfrentado momentos financieros muy difíciles, de nuestra salud, los dos, donde hemos tenido que luchar y pelear e ir delante del Señor juntos. Pero llegó un momento cuando Damián recibió una palabra de parte de Dios, y yo me acuerdo que en el momento yo soy más inclinada con los niños. Déjalos dormir, ellos necesitan su sueño, ellos están bien, ellos no saben orar, ellos no entienden lo importante que es, y maybe they're going to slow us down, nos van a demorar. Y Damián me ha dicho no.
Y hemos tenido momentos donde los hemos llamado y les hemos dicho, muchachos, estamos pasando esto, esto y esto. Lo más que podemos, ¿verdad? Con el detalle que podamos para nuestros bebés. Y yo me acuerdo una vez que yo estaba enferma, que de hecho ha sido reciente, y Damián agarró sus manos y las puso sobre mí. Y dijo, ustedes van a orar, porque la voz de ustedes lleva mucho peso delante del reino de Dios. Y es necesario que oremos juntos como familia. Y eso ha impactado mucho mi vida. Porque lo que pasa en tu casa, el ejemplo que tú empiezas a sembrar, y yo como mujer, cuando yo me digo, tienes razón, ok, bien, vamos a hacerlo. Y cuando tú decides decir, hey, yo sé que a ti te gusta decir lo que vamos a hacer y planear las vacaciones, pero esto no es una vacación. Es tan importante. Y gracias por recordarme eso, porque es importante. Y si algo te llevas a la casa, llévate esto. Cuando el Señor te dé la palabra, cierra la puerta. Cierra la puerta, trae a los tuyos y empieza a vertir. Start to pour. Ustedes se pueden imaginar cuánto tiempo tomó llenar todas esas vasijas con un poquito de aceite. Y el aceite, does it pour quickly? ¿Sale rápido? No, sale súper lento. El milagro toma tiempo y los que están alrededor de ti lo necesitan ver. Thank you for reminding me that. Y quiero, como dije, no podemos llegar aquí a hablar de ejemplo. Sería en vano. Yo siento que me necesito levantar para leer este versículo porque es uno de mis favoritos. Sería en vano si no hablamos de Jesús, right? Y yo quiero que si tienes la oportunidad de ir a tu Biblia, tú vayas conmigo a Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6. This is your boy talking, Pablo. Dice, haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Hay poder, y nuestro sumo ejemplo nos los dio en su vida. Todas esas acciones fueron ejemplos con propósito divino. ¿Cuál fue el propósito? El propósito fue que todos aquellos que creyeren en Él no se perdieran, mas tuvieran ¿qué? Eso quiere decir que si tú no tienes un propósito en tu vida divino ligado al cielo, no vas a entender el peso que lleva tu ejemplo en crear un legado para tu familia. ¿Qué detiene? Dáselo fuerte si se lo vas a dar. ¿Qué detiene el propósito de Dios? Damián y yo estamos hablando y I was holding back from you. You hadn't seen this. Él no había visto esto. Yo pienso que es el afán. El otro día les voy a compartir algo que le compartí ayer, justo ayer, preparándonos para hoy. Y él me dijo, ¿cuándo pasó esto? Y yo, no me acuerdo. Pero hace unas semanas todos tenemos trabajos, ¿verdad? Todos aquí trabajan o tienen algún labor, right? Y yo pienso que todos tenemos tiempos cíclicos que son más fuertes que otros en el año, ¿verdad? Y este es mi tiempo fuerte en el trabajo. Y yo he estado trabajando horas muy raras, tiempos muy raros, porque es una compañía global. Y un día mi esposo estabas con Caro y con Caleb, y Caleb entró a mi oficina y me dijo, él es muy común en decir esto, se los presto, él es muy, muy dulce. Él dijo, mami, come cuddle me on the couch. Que en español es, mami, ven, arrúchate conmigo en el sofá. Él le gusta decir eso, mami, dame amor. Ven y dame amor en el sofá. Entonces yo le dije, papi, yo ya voy. Y me dijo, no, puedes venir ya. Y yo le dije, yo no puedo venir ya.
¿Pero por qué? Y entramos en una conversación y caímos en eso. Y mami tiene que trabajar, papi tiene que trabajar, tenemos trabajos diferentes, pero mi trabajo necesito hacerlo ya. ¿Pero por qué? Porque necesitamos pagar la leche, el carro, la casa, la escuela, toda la lista. Y él me dijo, bueno. Pero esa conversación me impactó tanto que yo me paré y fui al baño y reflexioné y regresé a la oficina en vez de al sofá. Y cuando yo regresé a la oficina, me encontré con algo muy espantoso. No sé si tienen la foto por ahí que puedan compartir. Caleb, cuando yo le enseñé esto a Damián, yo no le había dicho. Y cuando yo les enseñé esto a Damián dijo, ¿cuándo pasó eso? Y yo le dije, hace 2 semanas. Caleb había cortado $, de construction paper y las dejó encima de mi escritorio. Díganme ustedes, ¿quién hubiera podido regresar a trabajar después de eso? A mí no me importó la jefa, el jefe, Alemania, quién me está llamando, no me importó nada. Cerré la puerta y me fui a arruchar en el sofá con los 3. Y ustedes saben que el ejemplo no puede crear legado si no va ligado a propósito. Y tú sabes cuál es nuestro propósito: crear familias que adoren y se rinden a Dios. Y eso no empieza sin el compromiso en casa. Así que si hoy el afán ha estado tomando tu vida, el trabajo ha estado tomando tu vida, los quehaceres han estado tomando tu vida, el contrato que tanto quieres está tomando tu mente, hoy es el día para reflexionar. ¿Con qué propósito estás viviendo? ¿Y cuál es el propósito que está ligado al ejemplo que tú estás dando en tu casa? Yo quiero que te pongas en pie. Ahí donde está esta iglesia, le invito que con sus ojos cerrados presente su vida delante de Dios. Como les decía al principio, esto es cuestión de urgencia. El tiempo avanza, los días pasan y una vez más, ninguno de nosotros tiene ningún día garantizado. Pero si nos vamos a afanar por algo, afanémonos por el reino. Afanémonos por dejar el mejor legado en nuestros hijos. Afanémonos por compartirle a las personas que están a nuestros alrededores que hay un Dios que salva, que hay un Dios que sana. Mostrémosles con nuestros ejemplos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que ellos puedan ver el reflejo de Cristo Jesús en nosotros. Porque yo les puedo decir que en el momento que ellos los ven, ellos van a poder recibirlo y van a comenzar a transmitirlo de igual manera. Ahí con sus ojos cerrados, presente su vida delante de Dios. Y si quizás usted ha estado batallando con los afanes, con los problemas, el Señor en esta mañana quiere traer paz a su corazón. Quiere traer, colocar en su vida las prioridades que necesita. La palabra de Dios nos dice: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Dios quiere traer ese descanso. Dios quiere llevarse ese afán por hacer cosas que quizás van a ser momentarias. Y Dios quiere que tú te enfoques en lo que va a llevar un legado más allá. Amén. Ahí con tus ojos cerrados, hoy es un día para que el Señor te traiga memoria. Ponga en tu mente, top of mind, cómo puedes aplicar esta palabra. ¿Qué puedes hacer hoy? ¿Qué puedes hacer hoy? ¿Cuáles son 1 o 2 cambios en tu rutina, en tu manera de ser, en tu comportamiento, en tu manera de hablar, en tus pensamientos? 1 o 2 cosas que pueden regresar tu acción
al propósito de Dios para crear ese ejemplo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Job. Job 33, estoy en Job. Yeah. Porque Dios nos habla de una manera y de otra, pero a veces nadie lo nota. ¿Cómo te ha estado hablando Dios? Dios usó la inocencia más pura para hablarme a mí, un niño de 6 años. ¿Cómo Dios está hablando hoy? Con tus ojos cerrados, levanta tus manos y dile: Señor, afina mi oído a escuchar tu voz. Permíteme escuchar tu voz todos los días. Padre, si yo me he alejado de tu palabra en tiempos devocionales, oh Dios, hoy yo quiero entrar, Padre, contigo. Hoy yo quiero comprometerme contigo para volver a tu palabra, para volver a esos tiempos de oración. Quizás hay personas en este lugar que han puesto a un lado la voz de sus hijos. Ahí donde estás, dile: Señor, ahí en lo íntimo, dile: Señor, ayúdame a escuchar tu voz a través de ellos. Ayúdame a ver cómo tú quieres, Señor, hablarme a través de sus vidas. Hoy el Señor quiere volver a crear esos lazos dentro de tu familia para que juntos alcancen su perfecto propósito. Y si hoy hay alguien en este lugar, todos los ojos cerrados, quizás tú estás sintiendo ansiedad, estás sintiendo que el estrés de la vida normal está inundando tu vida. Lo estás sintiendo, no puedes dormir en las noches. Lo estás sintiendo y tu cuerpo físicamente se está deteriorando. Lo estás sintiendo y continúas batallando con migrañas. Lo estás sintiendo y tú ves como tus relaciones se están empezando a alejar de ti, porque tu comportamiento te has vuelto en una persona muy dura. Te has vuelto en una persona que ya no es dulce, que ya no es amorosa, que ya no es lo que tú antes eras. Hoy el Señor te dice: ven a mí. Ven a mí. Estás cansado, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Levanta tus manos. Tuvimos un tiempo de adoración donde cantamos: tú abriste el mar para que yo pudiera caminar. Eso es ejemplo con propósito que dejó legado en tu vida, para que hoy tú sepas que hay un Dios que lo hizo una vez y lo volverá a hacer en tu vida. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, por tu divina, perfecta, bendita palabra que nos habla, oh Dios.